Shalom, bendiciones. Es un grato placer nuevamente estar estudiando las escrituras juntos para poder entender más. Yo sé que hay mucha sed de aprender, hay mucho deseo, mucho interés de aprender de las escrituras. Y es el propósito de nosotros, enseñarte la verdad de acuerdo como está escrito en las escrituras. No como el hombre lo interpretó, sino como quedaron escritas. Así las vamos a estudiar, así las vamos a entender. Entonces, en esta ocasión, quiero hablar acerca del nacimiento del Mesías de acuerdo a las escrituras, el Mesías Yeshua, el cual nosotros los de raíces hebreas seguimos o estamos obedeciendo a sus enseñanzas. Por otro lado, quiero también agradecer a todos los que han participado del canal y que se han unido al canal y que están dando sus comentarios en el canal y que han dejado pues su me gusta, su like. Eso nos ayuda a nosotros para poder seguir enseñando, para que se reconozca el canal y pueda seguir dando estas enseñanzas y abriéndole la mente a mucha más gente, muchas más personas allá que están deseosos de escuchar la verdad, de escuchar lo que las escrituras nos enseñan, no de escuchar lo que hemos venido escuchando por tiempos antiguos de nuestros padres acerca de doctrinas que están fuera de las escrituras. Nosotros nos basamos en el texto, cómo se quedó escrito, cómo se enseñó en aquel entonces, no como lo enseñaron nuestros padres de las iglesias cristianas evangélicas o grecorromanas o como quieran decirle, sino que lo vamos a hacer como los apóstoles lo enseñaron desde su origen, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito de nosotros? Que entendamos lo que el Mesías quiso enseñarnos, que comprendamos a los apóstoles como ellos lo dejaron escrito para que nosotros lo enseñemos, lo aprendamos, lo enseñemos, lo divulguemos y enseñemos así a nuestros hijos. Entonces, este canal es para eso, para que tú aprendas la verdad a través de las escrituras y así las enseñemos. Recordemos que estamos viviendo el último tiempo, estamos viviendo tiempos, puedo decirte, tiempos finales. Estamos ya llegando al punto donde ya no vamos a poder escudriñar más las escrituras o leer más la Biblia, no vas a poder portar una Biblia. Por eso es que queremos que tú aprendas la verdad tal y como estaba o como quedó escrita. Así es que, una vez más agradecido, muy contento por los que están participando, los que se unen al canal y esto que sea de bendición para ti. Ahora vamos a estudiar acerca del nacimiento del Mesías Yeshua. ¿Por qué? Porque hay un descontexto, una descontextualización muy grande concerniente a nuestro Mesías Yeshua. Recordemos que su nombre es Yeshua. Bueno, algunos le llaman Jesús, pero la verdad es que el nombre de él es Yeshua, porque él es judío. Si tú tienes duda de esto, vete a donde cuando el Mesías se presenta a Saulo de Tarso y dice, y le habló en lengua hebrea a Saulo. Saulo hablaba griego, pero no le habló en griego, le habló en lengua hebrea. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice, ¿quién eres tú, Señor? Y él le habla en lengua hebrea y, lógico, le dijo su nombre en lengua hebrea. Yo soy Yeshua, a quien tú estás persiguiendo, ¿verdad? Así es que nosotros nos pasamos hasta ahí, hasta ese término. Y desde ahí quiero mostrarte las escrituras quién realmente es el Mesías Yeshua, el Mesías de raíces hebreas, del pueblo de Israel. Recordemos que él es judío, de la tribu de Judá, del linaje de David. Por lo tanto, es un nombre judío el que él tiene, israelita. Así es que, pero basado a esto, yo quiero agarrar el libro de Lucas. Recordemos que la historia de Yeshua o el nacimiento de Yeshua solo se registran en dos evangelios, el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas. Ahí encontramos lo que es el relato del nacimiento del Mesías Yeshua. Lucas 2:12 nos dice y nos enseña esto para dar apertura a este estudio, donde vamos a ver el verdadero nacimiento del Mesías, su fecha original. Dice Lucas 2:12 dice, y esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en telas de lino y acostado en una suca o acostado en una morada temporal o en una cabaña, ¿verdad? Esa es la traducción correcta. Luego lo vamos a ampliar un poco más. Pero si notas aquí en el libro de Lucas capítulo 2 o todo el relato que Lucas
habla refiriéndose al Mesías, no vas a encontrar la señal de una virgen dando a luz. O sea, no vas a encontrar un relato del nacimiento virginal del Mesías Yeshua, porque tal enseñanza no es bíblica, no existe tal enseñanza acerca de un nacimiento virginal del Mesías Yeshua. No, eso no es bíblico, eso es fuera de contexto o querer estirar las escrituras a tal grado. Aquí la señal que nos habla Lucas es que la señal era que el niño iba a ser envuelto en telas de lino y acostado en un, como se dice, en una morada temporal o en una cabaña o en una enramada o suca, como se dice. Suca es la palabra singular de la palabra sucot. Suca sería morada y en plural sería sucot, o sea, moradas varias. Pero vamos a ampliar un poco más el tema para que entiendas cuándo es que realmente el Mesías nació. Si nació el 25 de diciembre, como muchos lo enseñan, que es lo que vengo diciendo. Esas son las doctrinas que aprendimos nosotros de nuestros antepasados, que Yeshua nació el 25 de diciembre, pero vamos a irnos más atrás al principio de todas las cosas, de cómo los apóstoles lo enseñaron y de cómo Lucas y como Mateo nos lo enseñaron, la fecha original del verdadero nacimiento del Mesías Yeshua, cuándo fue que realmente él nació. Y bueno, para esto tenemos que entrar en contexto y regresar un poco a la historia hasta el nacimiento de Juan para poder entenderlo cuándo es que el Mesías nace, para poder hacer el conteo de la fecha como tal y como el ángel Gabriel habla a Miriam. Vamos a ver el nacimiento de Johanán o de Juan el Inmersor o Juan el Bautista, como se le conoció en el cristianismo. Y esto lo encontramos en el libro de Lucas capítulo 1, verso 5 en adelante. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un Cohen llamado Zacarías, o un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisheba o Elizabeth. Ok, desde aquí tenemos que ya entrar en contexto bíblico y interesarnos acerca de lo siguiente, que era de la clase de Abías. O sea que habría que revisar esta clase de Abías o el turno de Abías, cuando era que a Abías le tocaba el sacerdocio o le tocaba servir en el templo, porque en el turno de Abías, Zacarías está incluido en este turno. Entonces, para entender ahí, aquí de partida tenemos ya una fecha. Entonces, para esto vamos a ver extender la clase de Abías o el turno de Abías, en qué mes o en qué semana le tocaba, ¿verdad? El verso 6 dice, ambos eran justos delante del Eterno y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de Adonai o del Eterno. Entonces, aquí va para los que dicen que la ley nadie la puede guardar o nadie pudo guardarla. Bueno, aquí ya tenemos estos dos personajes que dice que eran irreprensibles, y la palabra irreprensibles quiere decir que no quebrantaban la ley del Eterno. O sea que ya tenemos dos personajes que sí guardaban la ley del Eterno. O sea, no podemos decir que nadie pudo guardar la ley, sino que lo que está diciendo el texto es que sí hay personas que guardaron la ley a su exactitud o en su tiempo a perfección. Pero la mayoría se descarriaba por sus deleites en la carne. Pero estos dos dice que andaban irreprensibles en todos los mandamientos del Eterno, en toda la ley, o sea, guardaban la ley a perfección. Ok, el 7 dice, pero no tenían hijos porque Elisheba era estéril y ambos eran de edad avanzada. Aquí cuando aparece la palabra de edad avanzada, nos está hablando que eran entre 50 a 60 años de edad. De acuerdo con el libro de Números 4, 23 y el libro de Números 8, 25 al 26 nos habla a quienes se les llamaban ancianos en la congregación. Y recordemos que Zacarías está sirviendo en el templo como un Cohen. O sea que tiene que tener alrededor de los 50 años, que recuérdese que después de 50 años, ya de 51 para allá, ya no pueden ejercer más ministerio
en el sacerdocio por la razón que ya pasaron de 50 años. Entonces vienen a quedar ya como ancianos de la congregación. Pueden servir, pero como ancianos, pero ya no como líderes o, como dice la traducción, ya no como sacerdotes. El sacerdote debe ser sacerdote hasta los 50 años. Entonces estos ya eran de edad avanzada, o sea, Zacarías estaba por retirarse ya del sacerdocio, ¿verdad? Esto es ampliar un poco el tema, pero vamos a profundizar. Verso 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante del Eterno, delante de Adonai, según el orden de su clase. Aquí nos vuelve nuevamente a repetir que él estaba ejerciendo el orden o el sacerdocio de acuerdo al orden de su clase. ¿Cuál era su clase? Su clase era la clase de Abías. Entonces, para entender en qué turno le tocaba a Abías, el orden o lo que había quedado ordenado para Abías que sirviera, que de ese modo vamos a poder entender la fecha exacta cuando es que el Mesías nace. Vamos a continuar. 9. Dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario de Adonai. Entonces, aquí ya tenemos otra referencia que nos habla de que el orden de Abías, de la clase de Abías, se hacía de acuerdo a lo acostumbrado, a lo que ya había quedado establecido. Entonces, para esto vamos a tener que irnos hasta la clase de Abías, o sea, Zacarías de la clase de Abías. Vamos a mirar cómo es que quedaron estos turnos establecidos. Y en el libro de Crónicas no lo voy a leer todo por cuestión del tiempo, pero sí voy a leer lo más importante, lo más resaltante. En Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 24, del 7 al 19, nos habla acerca de los turnos. Voy a leer el verso 9 y, como repito, la clase de Abías nada más. Entonces dice, también dice, los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Este es como el rey David estableció los turnos para todos los levitas, los que iban a servir en el templo. Así es como quedaron distribuidos, los grupos quedaron distribuidos de acuerdo al rey David. Él estableció estos turnos, así se quedaron y comienza a dar los turnos, cómo iba a quedar. La primera suerte tocó a Joiarib. Cuando dice suerte quiere decir que en la primera semana del primer mes, le tocó a Joiarib, la segunda semana a Joiadías, la tercera y así sucesivamente va hasta llegar a la séptima octava que es Kosh y la octava dice que era Abías, o sea, hasta la octava semana del año, o sea, había que contar 8 semanas para que a Abías le tocara el turno de él de ejercer el sacerdocio en el templo de Adonai. Ahora, basado a esto, tenemos que entender también que esta octava clase de Abías, cuando se llegaba a la fiesta de, por ejemplo, las 3 fiestas grandes que había en Israel, los turnos se perturbaban, o sea, no se seguía el orden porque, como dice la escritura, todo varón debe de presentarse a estas fiestas, no debe faltar un varón de las tribus de Israel, todos debían de presentarse al templo cuando surgía la fiesta de panes sin levadura, Shavuot y la fiesta de las enramadas. Todo varón debe de presentarse en la casa del Eterno, en el templo. Entonces, cuando llegaba la fiesta de panes sin levadura, los turnos, todos los turnos tenían que estar ahí presentes, o esa semana no se contaba como una de las semanas a servir, porque todos estaban sirviendo en el templo, todos colaboraban para hacer la fiesta que se tocaba. Y en este caso, tenemos en el mes de Pesach, tenemos la fiesta de panes sin levadura, que es por toda una semana, donde esa semana no se contaba como que el turno de un orden sacerdotal para poder ejercer servicio, sino que todos estaban ahí reunidos, pero sucesivamente. Entonces, contando así semana por semana, venimos a ver la octava de Abías que viene a caer en la fiesta de Shavuot.
pero vamos a extender más. De acuerdo con el calendario hebreo, en el libro de Esther nos da el calendario hebreo de cómo nosotros debemos seguir el calendario hebreo. Y bueno, aquí se puede ver un poco del calendario de hebreo, el cual deberíamos de estar siguiendo nosotros, de raíces hebreas. Y nos habla, dice el libro de Esther, capítulo 3, verso 7, dice que en el mes primero, que es el mes de Nisan, te especifica cuál es el mes primero y te dice con nombre y te dice la ubicación. Y te dice que el mes de Nisan o el mes de Aviv es el mes primero. En el año, dice, 10º del rey Asuero fue echada suerte. Esto es suerte. Fue echada la suerte delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 10º, que es el mes de Adar. De aquí ya te especifica que el mes de Adar es el último mes del año y Nisan es el primer mes del año. O sea, el año nuevo para Israel es el mes de Nisan o el mes de Aviv. Y el último mes del año o el mes 12, como dice aquí, es el mes de Adar. Entendiendo esto, entonces podemos entender el calendario lunar, cómo es que quedó establecido y poder hacer el conteo del nacimiento de nuestro Mesías. Pero quiero ir rápido para que avancemos. El libro de Éxodo, capítulo 23, 14 en adelante, nos dice lo siguiente: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Note que las fiestas no son fiestas judías. Quien está exigiendo estas fiestas no es el hombre, no es Israel, no son los judíos, es el Eterno. Es una orden del Eterno y todos los que obedecen al Eterno se someten a estas ordenanzas. Y dice el Eterno: 3 veces en el año me celebraré fiestas. A mí, al Eterno. Las fiestas son celebraciones que el Eterno quiere que se hagan para Él. No para Israel, no para los judíos, para el Eterno. Dice: la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás panes sin levadura como yo te mandé. Como el Eterno nos mandó, es una orden directa del Eterno. Por eso es que no podemos decir, que son las fiestas de los judíos. No, son las fiestas del Eterno, que el Eterno las estableció y Él quiere que se hagan tal y como Él las ordenó que se hicieran. También dice que en el tiempo del mes de Aviv, como lo leíamos en el libro de Esther, Nisan y Aviv es el mismo mes, el mes primero. Los panes sin levadura se deben celebrar en el mes de Aviv o en el mes Nisan, que es el primero. El mes primero es Nisan, pero también se le conoce como Aviv. Este es el primer mes del año. Dice: porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Verso 16 dice: también en la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y también en la fiesta de las cosechas a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus árboles del campo. Cuando ya esté terminándose el año, a la salida del año, también hay que celebrar la otra fiesta. Aquí notas que ya nos está hablando de 3 fiestas. Fiestas del Eterno, que el Eterno nos lo manda, dice, como yo te mandé. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando el Eterno. Está hablando Adonai, el Eterno. El Dios omnipotente es el que está dando la orden que se deben celebrar estas fiestas como Él lo estableció, como Él lo mandó. O sea, no son fiestas judías, no es palabra de hombre. Esta es palabra de Adonai, una orden directa del Eterno a que se hagan. Y cuando uno es obediente a la palabra del Eterno, se somete a todas estas ordenanzas establecidas en las Escrituras. Ahora, el 17 dice: 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Adonai, el Señor. ¿Por qué? Porque las fiestas son de Adonai, del Eterno, no son las fiestas de los judíos, como nos lo enseñaron, o como lo andan diciendo allá, que son fiestas judías, que nosotros ya nos judaizamos, porque estamos ya celebrando fiestas, celebrando Shabbat y celebrando todas estas cosas. Los que hablan así acerca de judaizar, o que nos hemos judaizado, o que somos judaizantes, es porque desconocen la palabra judaizar. Y vayan, y yo les insto que investiguen lo que es la palabra judaizar primero,
que en las versiones no aparecen, excepto en la Reina Valera, pero las otras versiones más antiguas no aparece la palabra judaizar. Es una palabra que se introdujo por odio, por racismo o por ir contra del pueblo de Israel. Es una palabra antisemita y los que practican tal palabra tal vez lo hacen por ignorancia, por eso les digo, vayan, investiguen qué quiere decir judaizar. Es una palabra, es una expresión de odio, de racismo hacia el pueblo de Israel. Investiga la palabra judaizar. Entonces, entrar en la fiesta del Eterno no es judaizarnos, sino que es obediencia, es obedecer la orden directa del Eterno, ¿verdad? Como lo escribe aquí Moisés, que el Eterno le manda a él que se celebren estas 3 fiestas en el año como Él nos manda que lo hagamos. No es ni Moisés dándonos esta orden, es el mismo Eterno, es el mismo Dios mandándonos que hagamos esto al pueblo de Israel, pero también dice el extranjero que también esté en medio de ustedes debe de hacer lo mismo. Bueno, vamos a continuar. Dice, ¿cuándo es que nació Johanán? ¿Cuándo es que nació Juan? ¿Cuándo es la fecha exacta? Porque de acuerdo a esto es que vamos a entender el nacimiento del Mesías. Ok, ya vimos en el libro de Crónicas 24 que la clase de Abías era la clase octava. Entonces, si de acuerdo a la clase octava, tendríamos que contar semana por semana. Y de acuerdo a eso aquí tenemos solo en este mes de Iyar, tenemos 4 semanas que se servían. Aquí tenemos otra semana y recordemos que la semana del 15 se perturbaban los turnos. Entonces solo aquí tenemos 4 más estas 5, 6 y aquí tenemos 2 más, 6 y 7 porque luego viene la fiesta de Pentecostés donde se perturbaban los turnos, donde a Zacarías se le pide todavía que se quede porque aquí se cumple la 8ª semana de él. Pero como venía la fiesta de Pentecostés, se le pidió a Zacarías que se quedara esa otra semana y que ofreciera el incienso, que derramara incienso. Fue aquí donde se le habló a Zacarías, que el ángel se le aparece, de que iba a quedar encinta su esposa, el cual él dice que él nomás terminó de esta fiesta de Pentecostés. Cuando él terminó de esto, él iba un poco perturbado y se fue para su casa. En este mes se encaminó para su casa y se recogió en su casa por 5 meses. Vamos a verlo, vamos a continuarlo mirando. Dice, cada clase servía hasta 2 semanas en el ministerio, dependiendo si tocaba una fiesta. Si tocaba una fiesta, la clase que le tocaba esa semana tenía que quedarse 2 semanas, o sea, la siguiente semana todavía, porque tenía que presentarse todo varón en cada una de las 3 fiestas del año. No podía faltar un varón de la casa de Israel. Dice, como eran 24 turnos, había que repartirlos en todos los 12 meses del año. Por esta razón es que había que cubrir todos los meses del año y habría que hacerlo con los 24 turnos. Y cada turno, algunos, depende de las familias, habían turnos que se componían de hasta 1500 kohanim o líderes que establecían el servicio Shabbat con Shabbat, fiesta con fiesta. Entonces dice, de acuerdo a Deuteronomio 16:16, dice que cada vez que se llegaba a las fiestas del Eterno, porque no son fiestas de los judíos, son las fiestas del Eterno, dice, todos los turnos venían a ayudar con los quehaceres en el templo. Era una orden que todo varón no podía faltar en las fiestas principales del Eterno. Las 3 fiestas que estamos hablando de Pesaj, Pentecostés o Shavuot, como se le conoce, y la fiesta de las enramadas en Tishri, o aquí dice los tabernáculos, pero no me gusta esta palabra, sino que me gusta las enramadas, o moradas temporales, que es la palabra, la traducción más correcta. Entonces, de acuerdo con esto, si vemos aquí que en el mes de Tammuz, Zacarías termina su de servir en el templo en el mes de Tammuz, se fue para su casa, se recluyó, dice, en su casa por 5 meses y hacemos el conteo desde este entonces para ver cuándo es que nace Juan y comenzamos a contar con el mes de Ab, primer mes de embarazo de Elizabeth,
segundo mes de embarazo, tercer mes de embarazo, cuarto mes de embarazo, quinto mes de embarazo, sexto mes de embarazo, séptimo, octavo y noveno mes de embarazo. Nos viene a dar a entender que Johanan vino a nacer en vísperas de la fiesta de Pesach. O sea, pudo haber nacido a finales de Adar o al principio, pero en otro estudio vamos a mirar semana por semana para hacer exactamente el conteo de las semanas, de las 40 semanas de embarazo de una mujer, porque por lo normal, lo lógico, una mujer solamente son 9 meses de embarazo. Entonces, al hacer este conteo, entonces venimos a ver que Juan nos nació en la fiesta de Nisan o a finales de Adar. Recordemos que en esta fiesta es interesante porque lo que se espera es a Elías. En el mes de Pesach se espera que va a venir Elías, ¿verdad? Elías Tisbita, Elías el profeta Elías. Pero vamos a continuar para ver acerca de lo que estábamos hablando, acerca de Johanan, Juan, que él nace en la fiesta de Pesach, donde dice, si analizamos el contexto bíblico, podemos ver de que Juan, el inmersor, nació en el mes de Abib o Nisan, fiesta de Pesach o Pascua, o pudo haber nacido también en el mes de Adar. Pero para esto, en otro estudio, vamos a mirar semana por semana cuándo fue exactamente la semana de que quedó encinta y la semana que nació, porque habría que hacer el conteo de las 40 semanas exactas. De acuerdo con Lucas 1:24, nos dice que la clase octava de Abías le tocó el servicio en el mes de Tamuz. En ese mismo mes, Zacarías, al terminarse su compromiso, se fue a su casa, se recluyó por 5 meses. Esto es donde estábamos viendo que en este mes termina Zacarías del servicio en el templo, y en este mes él se fue para su casa, se recluyó en su casa, y es donde comenzamos a hacer el conteo. Y aquí dice que se recluyó 5 meses, sería 1, 2, 3, 4, 5 meses se recluyó en su casa. Estos 5 meses que no quiso salir de su casa, estuvo ahí. Y el ángel Gabriel dice que vino al sexto mes, al siguiente mes, para hablar con María o Miriam, ¿verdad? En el mes de Tebet es donde el ángel se le presenta a Miriam para darle la noticia de que Elizabeth ya tiene 6 meses de embarazo. Okay. Si hacemos el conteo desde el mes de Ab hasta el mes de Nisan, tenemos 9 meses, que es el tiempo normal de embarazo de una mujer, ¿verdad? O sea, el mes de Ab es Ab, y contamos desde aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses de embarazo. Entonces, y al contar de aquí 6 meses, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses de embarazo. Aquí nos estaría diciendo que Miriam queda encinta en este mes. Por lógica, como acabo de explicar aquí, que el tiempo normal de embarazo de una mujer es de 9 meses. Entonces, si Miriam queda encinta en el mes de Tebet y hacemos el conteo de 9 meses, vamos a poder entender cuándo es que Yeshua nace. Y vamos a contarlo: primer mes de embarazo de Miriam, segundo mes de embarazo de Miriam, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno mes de embarazo de Miriam. Por tanto, en el mes de Tishri, Miriam tuvo que dar a luz al Mesías Yeshua. Y en el mes de Tishri es donde se celebra la fiesta de Sukkot, o la fiesta de las cabañas. Por eso se analiza contextos bíblicos fundamentalmente, pero lo voy a ampliar un poco más para que podamos ver bien esto. ¿Por qué nació Johanan en la fiesta de Pesach o en vísperas de la fiesta de Pesach? Vamos a mirarlo. Johanan, o Juan el inmersor, o Juan el Bautista, nació en el mes de Adar, cerca de la fiesta de Pesach. En esta fiesta se espera que Elías ha de venir. Siempre para Pesach se pone una copa para Elías que ha de venir, porque en fiesta de Pesach se espera que Elías aparecerá en esa fiesta, en ese tiempo, en ese mes, porque en ese mes fue que nació. De lo
que podemos ver en las Escrituras es que sí se cumplió este tiempo, de acuerdo con el Mesías. En el libro de Lucas capítulo 1, 17 nos dice lo siguiente, que éste irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Quién? Juan. Estamos hablando de Juan el Bautista, Juan el inversor, que él iría con el espíritu y el poder de Elías. Por eso es que tenía que nacer en vísperas de la fiesta de Pesaj, porque se espera a Elías que va a venir en la fiesta de Pesaj. Dice, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Eterno un pueblo bien dispuesto. Entonces, Elías o Juan tenía que tener el poder, Juan tenía que tener el espíritu de Elías. No que Elías iba a venir, sino que Juan tenía que venir con el espíritu de Elías, de la misma manera que Eliseo. Eliseo tenía el espíritu de Elías. Pero esto es interesante porque esta fiesta también está para cumplirse para el futuro de los tiempos. En el libro de Mateo capítulo 11, verso 13 nos dice el mismo Mesías, porque todos los profetas y la ley profetizaron acerca de Juan. Profetizaron acerca de Juan. Y si queréis recibirlo, bien hacéis. Johanán, es aquel Elías quien había de venir. O sea, Johanán el inmersor, está diciendo Yeshua que Johanán traía el espíritu de Elías, porque era necesario que se cumpliese la profecía, que tenía que primero venir Elías y prepararle el camino al Mesías Yeshua. Entonces aquí dice Yeshua que Johanán, él es aquel Elías que había de venir. O sea, Johanán el Bautista, a quien ustedes mataron, él era Elías. Él era el Elías que tenía que haber venido. Entonces, hay muchas malas interpretaciones en las Biblias, más que todo la Reina Valera, acerca de este versículo. Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron. Algunas versiones dice, hasta Juan. Esa es una mala traducción porque es acerca de Juan. Porque decir que profetizaron hasta Juan, entonces decimos que Yeshua no es profeta. Porque si los profetas llegaron hasta Juan, entonces Yeshua no es el profeta de Adonai. Entonces, pero la traducción correcta es profetizaron acerca de Johanán, acerca de Juan. Allá no tienes que analizar la escritura. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, ponga atención que el espíritu de Elías tiene que venir para la fiesta de Pesaj. Siempre que llega Pesaj, tiene que cumplirse la profecía de que el espíritu de Elías tiene que aparecer para enseñar el camino de la verdad, para enseñar la verdad en los tiempos que están por venir. Por eso es que nosotros estamos también con ese espíritu de Elías explicando las escrituras desde su contexto original. Las raíces hebreas nosotros no interpretamos textos, lo hacemos tal y como quedaron escritos para nuestra enseñanza, para que no sea el hombre el que enseñe, sino las escrituras mismas. Vamos a ver. Elías en el futuro de los tiempos, para que veas que en un Pesaj va a venir también, no Elías, el personaje, sino el espíritu de Elías va a regresar en el futuro de los tiempos. Vamos a ver, todavía hasta el día de hoy se espera que el espíritu de Elías regresará todavía en el tiempo futuro. De acuerdo con Malaquías 4, versículo 4 al 6, nos habla, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes a todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Adonai, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Todavía en el futuro de los tiempos, antes que venga la tribulación y la gran tribulación, el espíritu de Elías va a regresar exactamente para las fiestas de Pesaj, para enseñarnos, para instruirnos la palabra del Eterno. O sea, como dice en el verso 4, para instruirnos acerca de la ley de Moisés, la que muchos no quieren guardar. Entonces el espíritu o Elías va a venir a enseñarnos la ley de Moisés. No va a venir a enseñarnos que es por gracia que somos salvos, sino que nos va a venir a acordarnos de que hay que regresar a la ley de Moisés, el siervo de Adonai. A eso viene el espíritu de Elías, y todos los que estamos enseñando a regresar a guardar los mandamientos del Eterno, lo hacemos
con el espíritu de Elías, porque eso es lo que el Eterno nos manda, a que nos paremos en los caminos, preguntemos por la senda antigua y regresar a esas sendas antiguas. Así es que vamos a regresar otra vez para poder ver ahora el nacimiento de nuestro Mesías Yeshua, ya que vimos el nacimiento de Yohanan, de Juan, de que él nace en el mes de Pesach, porque la escritura así lo manda, así lo establece, así puso el orden el rey David acerca de todo el orden levítico en el cual estaba involucrado Elisheba y Zacarías en el orden levítico, y basado en el orden levítico, ahora vamos a poder entender el nacimiento del Mesías Yeshua. Ok, para el conteo del embarazo de Miriam debemos considerar los meses de Elisheba o de Elizabeth. Miriam quedó embarazada cuando Elizabeth o Elisheba tenía 6 meses de embarazo. Y recordando esto, que contamos desde aquí el primer mes de embarazo de Elisheba o Elizabeth, y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses de embarazo de Elizabeth, que sería a finales de diciembre. Casi que podemos decir que el 25 de diciembre no fue que el Mesías nació, sino que fue el día en que él fue engendrado, el día en que Miriam no da a luz, sino que quedó encinta. Ahora, ¿por qué puede ser posible esto? Lo vamos a ampliar un poquito más según vamos avanzando. El sexto mes sería el mes de Tebet, que es este que está aquí, el mes de Tebet. Si hacemos el conteo desde el tiempo del embarazo, o sea, 9 meses, el embarazo de una mujer, llegamos hasta el mes de Tishri para hacer el conteo. Entonces veamos el conteo de Miriam. Sabiendo que quedó embarazada en este mes de Tebet, contamos 9 meses de embarazo. Acordémonos que es a mediados de Tebet que comenzamos, y comenzamos primer mes para Miriam de embarazo, segundo mes para Miriam de embarazo, tercer mes, cuarto mes, quinto mes, sexto mes, séptimo mes, octavo mes, noveno mes, a mediado también de Tishri, que es 15 días. El 15 de Tishri. Aquí contamos 9 meses, y recordemos que tenía que ser perfecto el nacimiento del Mesías. No podía pasarse de 9 meses. No podía nacer antes de los 9 meses. Tenía que ser exactamente 40 semanas de acuerdo a los meses de los embarazos de las mujeres, que son 9 meses. Entonces el Mesías nace exactamente en el mes de Tishri, en la fiesta de Sukkot, y lo vamos a comprobar ahorita. Yeshua nació en el mes de Tishri entre septiembre y octubre. O sea, estamos hablando cabal a la mitad del mes de Tishri. Por eso siempre el nacimiento de Yeshua, o podemos decirlo así, el cumpleaños de Yeshua es exactamente el 15 de Tishri. No el 15 de septiembre, sino el 15 de Tishri. O sea, a la mitad del mes de Tishri. Ese es el nacimiento. Ese es cuando Yeshua nace. Yeshua no nació en diciembre como se enseña. Lo que se puede decir es que Yeshua fue concebido, como estábamos diciendo, en diciembre. Y en diciembre, la fiesta que se celebra en el mes de diciembre, que es el mes de Tebet, es la fiesta de las luces, conocida como la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces. Y de acuerdo con las escrituras, Yeshua nace en el mes de Tishri, y el mes de diciembre, podemos decir, o Tebet, se le conoce como la fiesta de las luces, que eso lo podemos ver, ya lo vamos a mirar de acuerdo como Juan lo describe. Ok, si Yeshua nació en el mes de Tishri, veamos cuál es la fiesta que todo varón tiene que estar presente y no debe faltar a esta fiesta. Recordemos que el libro de Lucas nos habla y dice que en ese entonces había un acontecimiento muy grande en el pueblo de Israel en el cual los césares aprovecharon para hacer un censo. En ese, vamos a verlo a profundidad. Deuteronomio 16:16 nos habla de que 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Adonai tu Elohim en el lugar que él, Adonai, escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levaduras, que es Pesach, en la fiesta solemne de las semanas, que es Shavuot, y en la fiesta solemne de las enramadas, que es Sukkot.
Y ninguno se presentará delante de Adonai con las manos vacías. O sea, cuando tú vienes a celebrar estas fiestas, no vienes a agradar a los judíos, vienes a presentarte delante de Adonai. O sea, tú quieres estar delante de Adonai, es estas fiestas que el Eterno estableció para poder presentarte delante de Adonai. Si no celebras estas fiestas, es que tú no quieres estar delante del Eterno, tú no quieres presentarte delante del Eterno porque quizás tienes cosas que el Eterno puede encontrar en ti que te puede afectar. Pero cuando celebramos estas 3 fiestas en el año, es porque queremos presentarnos delante del Eterno y no podemos venir con las manos vacías. Tenemos que traer algo de la bendición que Él nos da, que Él nos ha dado durante el tiempo de la fiesta. Ok, aquí tenemos 3 fiestas muy importantes, de las cuales se celebran en Israel por orden del Eterno. La primera es panes sin levadura, segunda Shavuot o fiesta de las semanas, y la tercera es Sukkot o fiesta de cabañas. Veamos las fechas en las que se celebra cada una de ellas. En el mes de Nisan o el mes de Abib o el primero de los meses del año se celebra Pesach y panes sin levadura. En el mes del Sivan se celebra Shavuot. Y en el séptimo mes, que es el mes de Tishri, se celebra la fiesta de cabañas, Sukkot o la fiesta de las enramadas, ¿verdad? Ok, ahora veamos lo que sigue diciendo el libro de Lucas. Mira que no hemos entrado en Mateo, porque ya vamos a ver Mateo acerca del nacimiento virginal, pero ahorita lo que quiero es que entiendas cómo Lucas lo describe. Vamos a ver, Lucas nos da el relato completo. Vamos a ver si es cierto. Lucas capítulo 2 del versículo 1 en adelante dice que aconteció en aquellos días. Ok, esta es la palabra que tú tienes que buscar. Aconteció en aquellos días. En esos días había un acontecimiento. Desde aquí tenemos que nosotros, como dice, parar las antenas y ver ¿de qué días nos está hablando? ¿Qué acontecimiento había en esos días? Para que César o Augusto César se hubiese aprovechado de este acontecimiento para hacer censo. El acontecimiento que era es que todo Israel se tenía que presentar al templo. O sea, era una buena oportunidad como para Augusto César hacer un censo, un conteo de cuánta gente él iba a gobernar o él poseía. Entonces era una buena oportunidad. La fiesta de Sukkot, donde todo varón debe de presentarse al templo, él aprovechó en estos días para promulgar el edicto de parte de Augusto César de que todo el mundo fuese empadronado, inscrito, que se inscribiera para ver con cuánto pueblo él contaba. Recordemos de que, como sigue diciendo Lucas, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. ¿Por qué? Porque era su primer año, dice. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Augusto César era su primer año de gobierno, entonces él necesitaba saber con cuánta población contaba y aprovechó el acontecimiento de esos días para hacer el censo. Ok, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David. Nota este detalle muy grande, que José subió de Galilea a la ciudad de David por cuanto él era de la casa y de la familia de David. Ahora, ¿dónde está la casa o la ciudad de David? En Belén de Judea. Entonces, ahí ya tenemos un detalle muy grande. El 5 dice, para ser empadronado con Miriam, su esposa, la cual estaba casada con él, la cual estaba también encinta o embarazada. Ok, ya estaba embarazada. Entonces, si en estos días es la fiesta de Sukkot, o sea, estaba por llegar la fiesta de Sukkot, entonces habría que ir, no había que esperar hasta el primer día de Sukkot para encaminarse. Había que encaminarse, si es posible, hasta una semana antes o 3 días antes, porque antes mucha gente caminaba a pie. Entonces, vamos a seguir. El 6 dice, y aconteció que estando ellos ya allí, ¿a dónde? En Belén. O sea, subió de Galilea a Nazaret, a Judea, a la ciudad llamada Belén. Ya estando ellos allí, en Belén, se cumplieron los días de su
alumbramiento. O sea, ya estando ellos en Belén, se llega el tiempo que Miriam ya no puede más y es necesario que dé a luz. Ella ya no aguanta más. Séptimo. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en telas y lo acostó en una suca, porque no había lugar para ellos aquí aparece la palabra, en el mesón. ¿Ya? No había lugar para ellos en el mesón. Entonces, aquí hay otro problema con que dio a luz su hijo primogénito. No dice unigénito, sino primogénito, o sea, su primer hijo. Porque después de Yeshua, Miriam tuvo hijos e hijas, muchas. La escritura no nos habla de cuántas hijas, pero nos da referencia a algunos varones, que están sus nombres, que no voy a decir que son todos, pero la escritura nos resalta esos nombres de esos 5 hermanos, ¿verdad? Pero vamos a continuar. La suca, o el lugar temporal, o como le llaman algunos, bueno, la Reina Valera le puso pesebre, otro le puso establo, otro le puso cabaña. Es una similar a esta, no es esta exacta, pero es algo para darnos una idea. Que es una suca y en donde nuestro Mesías, Yeshua, nace. Y esta suca, por lógico, no se había usado porque era víspera de la fiesta, o sea, estaba cerca la fiesta de Sukkot. La noche para amanecer y celebrar fiesta de Sukkot, el Mesías nace en esa suca. Si la suca hubiese estado ocupada, no se la hubieran dado a Miriam. Por eso es que estaba vacía, porque todos estaban dentro del mesón y la suca estaba vacía, preparada para celebrarse la fiesta de Sukkot. Por eso estaba vacía la suca. Tampoco podemos decir que nació en un establo lleno de animales, porque eso es una falta de respeto para un judío, que suceda algo así, donde hay mucho animal y hay el oler de ese lugar era muy horrible, muy tremendo. O sea, eso es antibíblico decir que él nació en medio de las vacas y de los caballos y todo eso. Eso es antibíblico. La escritura no lo dice. Ya lo vamos a ampliar eso. ¿Por qué? Okay. Ahora, el misterio de la señal. ¿Cuál era el misterio de la señal del nacimiento de Yeshua? ¿Cuál era? De acuerdo con Lucas 2, dice, pero el ángel le dijo, esta es la señal que dijo el ángel que iba a haber. Y Lucas no nos habla que la señal era de que una virgen que no esté casada iba a dar a luz un hijo. Eso no lo dice Lucas. Lucas dice que el ángel le dijo, no temas, porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo. Está hablando con los pastores que habían en las regiones en ese entonces. Les dice, no teman, porque aquí que os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel, para todo el pueblo de Israel. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Aquí aparece la palabra un Salvador, un Yeshua, un Salvador que es el Mesías y Señor, Adón, o sea, Señor, ¿verdad? Ahora, aquí está, esto os servirá de señal. Esta es la señal que les va a ustedes probar de que este es el Mesías verdadero, el Mesías enviado. Hallaréis al niño envuelto en telas de lino, acostado en una suca, en una enramada, o en un, ya lo vamos a leer en Génesis cómo es que está, en una enramada, una choza temporal, hasta podemos decir en un establo, algo que no es permanente, es temporal, una casa media hecha. De acuerdo con Génesis capítulo 33, 17 nos habla qué cosa es una suca. Mire lo que es una suca. Dice, Jacob subió a Sucot y edificó ahí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. La palabra cabañas es la traducción de Sucot. Entonces hizo Sucot para su ganado. O sea, el ganado era que habitaba en las sucá.
o en los Sucot que él había hecho, o en las casas temporales, cabañas temporales. Dice, por tanto llamó el nombre de aquel lugar, lo llamó Sucot, que quiere decir cabañas, porque allí hizo él cabañas, donde hizo cabaña para él, para dormir él, e hizo también cabañas para el ganado. Entonces de aquí viene la mala interpretación que en esa cabaña o en ese establo habían animales. No, era una cabaña como la que hizo Jacob para casa para él, para vivir él. Hizo una sucá, un establo para él y su familia dormir, pero también hizo establos para su ganado. ¿Ya? Entonces, en el tiempo del Mesías se habían hecho estas cabañas o estos establos para celebrar la fiesta de las enramadas, ¿verdad? Entonces, en una de esas cabañas, el Mesías nació, porque no había lugar para él en el mesón, por eso le cedieron una de las cabañas que se habían hecho para celebrar la fiesta de enramadas. Ahora, número 1, la señal no era la Virgen dando a luz, sino que la señal era de que el niño había nacido en una enramada, cosa que nunca había acontecido. Habían celebrado muchas fiestas de enramadas, pero nunca en una de esas fiestas había nacido un niño en una enramada. Pero esta era una de sus primeras veces que iba a suceder algo bien raro. O sea, esa era la señal, que no era normal que un niño naciera en una enramada, en una choza temporal diseñada para celebrar la fiesta de Sukkot. No era normal, nunca había acontecido. Esa era una gran señal, que en una suca o en una enramada naciera un bebé. La segunda señal es que el Mesías no nació en un establo lleno de animales, eso sería una gran falta de respeto, sino que nació en un establo, como ya lo explicamos, en un establo que se había hecho o fabricado para vivir personas en él. Establo, como lo vimos en Génesis 33, establo, cabaña, Sucot, enramada o una casa temporal. Porque acuérdese que Jacob iba de paso, por eso dice, cabañas o establos para él, para dormir él, y también establos para su ganado. Pero es bien fácil entenderlo. Tercero, el Mesías nació en una suca, ¿ok? En una suca que no se había usado, que estaba preparada para usarse en la fiesta de Sukkot o en la fiesta de las enramadas. Era una suca nueva, era una cabaña nueva, era un establo nuevo, una casa temporal nueva sin usarse. Por eso se la dieron a ella. Para que recordemos que en la fiesta de Sukkot o en la fiesta de las enramadas es bonito tener invitados, personas nuevas que lo acompañen a uno a la enramada, a posar en las enramadas. Eso es un privilegio, tener personas nuevas dentro de nuestra enramada. Y cuando hay nuevas personas, nosotros cedemos a ellos la suca que nosotros hacemos, la enramada que nosotros hacemos, la cedemos a los nuevecitos para que ellos experimenten también lo que es la fiesta de las enramadas. Eso es bonito. Ahora, ¿qué pasó con la señal de la Virgen? ¿Qué pasó? Ahora vamos a ver el libro de Mateos, qué fue lo que pasó con eso de la señal de la Virgen. El relato del nacimiento de Yeshua solamente, como lo vimos al principio, lo encontramos en el Evangelio de Mateo y de Lucas. Y ningún otro de los evangelios habla del nacimiento de Yeshua, el Mesías, o de un nacimiento virginal. Lo vamos a mirar con detalle. Vamos a ver el libro de Mateo, ya que vimos el libro de Lucas, y en todo el libro de Lucas no se encuentra un nacimiento virginal. Vamos a ver qué pasó con el libro de Mateo, capítulo 1, 18 al 23. El verso 18. El nacimiento de Yeshua, el Mesías, fue así. Es un relato. Estando casada Miriam, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del espíritu de santidad. José, su marido, su esposo, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que el ángel de Adonai, o un ángel de Adonai, le apareció en sueños y le dijo, note, José, hijo de David,
no temas recibir a Miriam o María, tu mujer, tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu de Santidad es. Ok, de acuerdo con este pasaje, encontramos el nacimiento del Mesías Yeshua, que si usted ve aquí, estando Miriam desposada, la palabra desposada, yo les insto que vayan y la busquen en el diccionario, y aparece estando desposada, no quiere decir comprometida, quiere decir casada. Estando casada Miriam, su madre, con José, antes que se juntasen, por lógico, Miriam, ¿qué es lo que pasa con Miriam? Que después del desposorio, después de la boda, Miriam no se fue con José para su casa, sino que Miriam, dice la escritura, de acuerdo con Lucas, se fue para donde Elizabeth. Para donde Elizabeth fue que se fue Miriam. No se fue a vivir con José después de que se casó y fue a su casa quizás a despedirse de sus padres. El ángel le habla y Miriam, en vez de venir a donde José, agarró para donde Elizabeth porque era un acontecimiento muy grande que había acontecido donde Elizabeth o Elisheba era estéril y el Espíritu de Santidad engendró en Elisheba una persona, un ser, que lo conocemos como Juan el Inmersor, Juan el Bautista. Entonces, Miriam era, Elizabeth era estéril y el Espíritu de Santidad hizo la obra y Juan fue engendrado en Elizabeth por obra del Espíritu Santo, porque a la que llamaban estéril ya no iban a llamarle estéril más, porque el Espíritu de Santidad quitó lo estéril de Elizabeth y engendró a Juan el Inmersor. O sea que Juan el Bautista fue engendrado también por obra del Espíritu de Santidad. De la misma manera que nuestro Mesías. Porque estando José casado con Miriam, antes que se juntaran, es que Miriam se encontró que estaba encinta. ¿Por qué antes que se juntaran? Porque Lucas nos dice en el relato que Miriam, después de casarse o de desposarse con José, se encaminó para donde Elisheba, para donde Elizabeth, la cual dice se recluyó con Elizabeth por 3 meses. O sea que hasta después de la fiesta de Pesach o hasta después de que Elizabeth había dado a luz a Juan el Bautista es que Miriam se regresa de nuevo a vivir con José, su esposo. Es donde José se da cuenta de que Miriam está encinta y José quiere abandonarla. ¿Por qué? Por lógica. Tiene 3 meses Miriam de no estar conmigo, de no haberse juntado conmigo, anda con Elizabeth allá, no sé en dónde, y aparece de que ya viene embarazada. O sea, son más de 3 meses que no ha estado conmigo, o sea, que yo no la he conocido, y me resulta que viene embarazada. Entonces él quería secretamente dejar a Miriam, abandonarla. O sea, en otras versiones dice, secretamente quiso darle carta de repudio, carta de divorcio. O sea, eso quiere decir o da a entender que ya había firmado la carta de matrimonio, José. O sea, ya estaban casados. Pero vamos a ampliarlo más para que veas lo que continúa diciendo. El 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él yeshiva a su pueblo de sus pecados. O sea, él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso se iba a llamar Yeshua, porque él iba a salvar al pueblo de sus pecados. O sea, su nombre sería el Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El 22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese, dice, lo dicho por el Eterno, por Adonai, por medio del profeta, cuando dijo, nota esto, por eso lo puse en azul, porque es algo que no está en el texto antiguo. Mira, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo dice? Emanuel. O sea, mira, llamará su nombre Emanuel. ¿Por qué se le puso Yeshua si la escritura mandó o el profeta, como dice aquí, el profeta dijo que se le pusiera Emanuel? Entonces tenía que haberse le puesto Emanuel.
no Yeshua. Pero luego venimos y entendemos el contexto y dice, no, no dice llamará su nombre, sino que se le llamará Emmanuel, que eso es diferente a decir que se le ponga por nombre. Pero aquí dice llamará su nombre Emmanuel. No dice y se le reconocerá por Emmanuel. Todo este contexto aquí no es parte del texto. Es una comparación que se hizo. Ahora vamos a ver dónde es que está. ¿Qué profeta fue el que dijo todo esto? Vamos a mirarlo porque así es como se entienden las escrituras. Vamos a ver que dice que traducido es Dios con nosotros. Sí, Emmanuel traducido quiere decir Dios con nosotros. Ahora, vamos a poner los dos textos para poderlos entender. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿En serio? Vamos a ver de qué Virgen estamos hablando. Ok, Mateo 1, 22 al 23 nos habla, que es lo que acabamos de ver, y eso es lo que vamos ahorita a desglosar rapidito en el poco tiempo que me queda. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por Adonai, por el Eterno, por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ok, recordemos, llamarás su nombre Emmanuel, pero no se le puso Emmanuel al Mesías. De Mateo se le puso Yeshua. Veamos qué fue lo que pasó. En el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, es donde está el profeta que dijo esta frase. Por tanto, el Eterno mismo os dará señal. He aquí que la Almaj o la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. He aquí el profeta. Isaías fue el que profetizó acerca de que una virgen iba a concebir e iba a dar a luz un hijo. Ahora, lo interesante es, ¿quién es esta virgen que iba a dar a luz? Y este cumplimiento, ¿qué pasó? Vamos a mirarlo. Dice, ¿para quién era esta señal? Esta señal era para Acaz, para el rey de Judea. Te invito a que leas todo el capítulo de Isaías capítulo 7, comenzando desde el 1, para que puedas entender, y luego lees el capítulo 8 de Isaías 8, donde vas a ver el cumplimiento de esta profecía y donde al niño sí se le puso Emmanuel. O sea, la profecía de Isaías no era para aplicarla en el tiempo de el Mesías. Ok, esta señal era para el rey Acaz, rey de Judea, o para los pastores que habían en el tiempo del Nuevo Testamento. O sea, ¿para quién era esta señal? Lo vamos a ver, que no lo diga yo, que lo diga la Escritura, para quién era esta señal, y luego vas a entender que Mateo 1, 22 al 23 es un pensamiento agregado a las Escrituras. Vamos a verlo, a desglosarlo. ¿Se cumplió esta profecía en el Mesías o se cumplió esta profecía en el tiempo de Acaz, rey de Judea? Vamos a mirarlo a través de la Escritura. La profecía de Isaías 7:14 y su cumplimiento. Isaías 7 del 10 al 16. Para avanzar voy a leerlo desde el 10. Habló también Adonai a Acaz. A Acaz fue que le dijo, mire lo que le dijo, pide para ti señal del Eterno, de Adonai tu Elohim, tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto, o sea, de la tierra o de los cielos. ¿A quién le dijo? Al rey Acaz que pidiera una señal. Más que dijo el rey Acaz, no pondré a prueba. Respondió Acaz y dice, no pediré señal. No te tentaré, Adonai. Adonai, no tentaré tu voluntad. No voy a pedir señal. Pero sin embargo el Eterno habla a través del profeta Isaías y le dice lo siguiente. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David. Os es poco el ser molesto a los hombres, sino que también lo seréis a mí, a mi Dios, dijo el profeta Isaías. Por tanto, Adonai mismo os dará señal. Aquí está. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, ¿para quién era este reclamo o esta señal? Era para el rey Acaz. Para el rey Acaz era esta señal, este cumplimiento. Vamos a verlo, vamos a ampliarlo más. Y dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno.
Oiga, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Este era el cumplimiento, que cuando esta virgen concibiera y diera a luz a ese niño, estos dos reyes serían despojados, serían derrotados. Esa era la señal. La señal era ese niño naciendo de esa virgen. Pero vamos a ver quién era la virgen. Ok, vamos ahora, allá está la profecía, ahora vamos a ver el cumplimiento de esa profecía. En Isaías capítulo 8, del 1 en adelante, dice, y me dijo Adonai, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Masher Shalah Hashba, que quiere decir el despojo se apresura, la presa se precipita. Eso quiere decir Masher Shalah Hashba. Y junté conmigo por testigos fieles al ministro Urías y a Zacarías, hijo de Sejarya o Jerebequías. El 3 dice, y me allegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Adonai, ponle por nombre, como Masher Shalah Hashbaz. Ahora, ¿qué hizo el profeta Isaías? Se allegó a la profetisa. ¿Quién era la profetisa? La profetisa era su esposa. Era su esposa. Entonces, Isaías se allegó a su esposa. O sea, no era una virgen, lo que estaba diciendo que eran recién casados, o sea, recién desposados. Claro, no vas a encontrar otra frase más que se allegó a la profetisa. Y la profetisa, su esposa, que estaba recién casado con ella, era una joven, una alma joven, o betulá, que quiere decir una doncella recién casada. Entonces, Isaías se allegó a su esposa, la cual quedó encinta, quedó embarazada, y dio a luz un hijo. Y ahí se cumple lo que es el nacimiento virginal, que supuestamente no es virginal, sino que el nacimiento de una doncella recién casada, que iba a nacer un hijo, y al nacer este niño, antes que este niño pudiera diferenciar entre lo bueno y lo malo, los dos reyes asirios iban a ser despojados. Ahora, dice, porque antes de que el niño sepa decir Padre mío o Madre mía, será quitada las riquezas de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. O sea, Siria iba a ser derrotada antes de que el niño pudiera siquiera hablar. Esa era la señal. La señal era, Siria va a ser despojada, y la señal es, cuando ese niño nazca, de el profeta Isaías con su esposa, que están jóvenes, que están recién casados, cuando ese niño nazca, ese niño es el que va a ser llamado Emanuel. O sea, es la señal que Adonai está con nosotros. O sea, nada que ver con Mateo, nada que ver con la profecía que dice que Mateo, que esto era para que se cumpliese. No, la profecía de Isaías se cumplió en el tiempo de Acaz, no en el tiempo del Mesías, sino en el tiempo de Acaz. Ahora, ¿qué fue lo que el escritor, ni siquiera Mateo, sino el que tradujo el texto, quiso dar a entender? Lo que quiso es comparar ese tiempo con el Mesías, que iba a surgir de la misma manera. O sea que, en otras palabras, que quien se iba a llegar a la Betulá o la Almaj no era Isaías, sino que era José allegándose a su esposa, doncella recién casados. Y que también de la misma manera iba a nacer nuestro Mesías. Así se entiende desde el punto de las raíces hebreas. José se allegó a su esposa, que estaban recién casados, la cual concibió y la cual quedó encinta y dio a luz un hijo y se le puso por nombre Yeshua. Ok, aquí el profeta Isaías 7:14 está teniendo su cumplimiento en su totalidad, como lo vemos en las escrituras o en la narración de Isaías. Al cumplimiento es en el capítulo 8, la profecía es en el capítulo 7 y su cumplimiento en el capítulo 8. Bueno, por otro lado, ¿cuáles son las profecías que se refieren al Mesías? Porque hay tanta profecía que se refiere al Mesías, pero no Isaías 7:14. Isaías 7:14 no es una profecía referente al Mesías, sino es una comparación que iba a ser igual. Pero las profecías que sí aplican al Mesías son las siguientes. Por ejemplo, Deuteronomio 18, 7 al 19, dice, Adonai me dijo, esto es lo que Adonai me ha hablado.
Adonai ha hablado. Han hablado bien, dice, en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, le dice a Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Cumplimiento. Hechos 3:22 al 23. Porque Moisés dijo a los padres, Adonai vuestro Elohim os levantará profeta de entre vosotros, hermanos, como a mí. A él oiréis y en todas las cosas que os hable, dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Mira cómo ya ellos se entienden. En el libro de los Hechos, Pedro relata esto de que está escrito en la Torá. Esta es profecía. Esto es el cumplimiento. Así se entienden las escrituras. Ahora, dice que el profeta que iba a levantar era de entre sus hermanos. No era un profeta que iba a venir, quién sabe de qué descendencia. No, había un linaje de donde el Mesías tenía que venir. Este relato lo habla Hechos 7:37, Mateo 21:11, Juan 1:45 y Lucas 7:16, que por cuestiones de tiempo no los voy a poner, pero tú los puedes investigar, leer el cumplimiento de solamente de esta profecía. Pero vamos a ver otras más. Isaías 11:1 al 4 nos dice, pero una rama saldrá del tronco de Isaí, dice, un retoño nacerá de sus raíces. El Ruach de Adonai, el espíritu de Adonai, reposará sobre él, y el espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento, misericordia, lo llenará. O sea que este Mesías que se iba a levantar, que iba a ser del tronco de Isaí, del retoño de Isaí, iba a tener la plenitud de Adonai. A esto se le conoce como tener la plenitud de Adonai. Por eso es que en el Mesías Yeshua habitaba en él la plenitud del Padre. O sea, todos los espíritus, los 7 espíritus de Adonai habitaban en el Mesías Yeshua. Eso es entender lo que es que en Yeshua habitaba corporalmente en él la plenitud del Padre. O sea, toda la revelación del Padre estaba en el Mesías Yeshua. Espíritu de temor a Adonai, él no juzgará por lo que sus ojos ven, ni decidirá por lo que sus oídos oyen, sino que juzgará con justicia al empobrecido, decidirá con equidad en favor de humilde de la tierra. Oiga bien, él golpeará la tierra con el cetro de su boca y matará al perverso con el aliento de sus labios. Ya te está llevando al libro de Apocalipsis capítulo 9, cuando él venga a regir las naciones con vara de hierro, ¿verdad? Ahora, en aquel día dice, la raíz de Isaí, y él, refiriéndose al Mesías, que se levantará, y él se levantará para regir, mira nomás, los Goyim, los extranjeros, los pueblos, y en él los Goyim, extranjeros, confiarán, y él, lugar donde él descansa será glorioso. O sea, en las tierras de Israel, en Jerusalén, donde él descansa o descansará, será glorioso. Pero ¿quiénes son los que iban a esperar en él? Los pueblos, los extranjeros. En las versiones dice los pueblos. Dice que él regirá a los pueblos. Recuérdense que en el Nuevo Testamento esta palabra Goyim o pueblos se refirió a gentiles, ¿verdad? Entonces sería aquí que en aquel día la raíz de Isaí y él, el Mesías, dice que se levantará para regir a los gentiles, y en él, en este Mesías, los gentiles confiarán. Ya refiriéndose la profecía a que los extranjeros íbamos a confiar en este Mesías que se iba a levantar, que iba a ser de la raíz de Isaí, ¿verdad? Dice, él levantará bandera para los, digámoslo, gentiles, congregará a los perdidos de Israel, ya estos ya no son gentiles, sino perdidos de Israel, y juntará a los esparcidos de Judá, estos tampoco son gentiles, sino los judíos, dice, de las 4 esquinas de la tierra. Se le conoce como el rapto, como el arrebatamiento. Este Mesías, que es de la raíz de Isaí, es que va a hacer todas estas cosas cuando se levantare. Ahora, la raíz de Isaí
es David, porque David es hijo de Isaí. El Mesías debe ser del linaje de David, de los lomos de David. Si no viene del linaje de David, no califica como el Mesías. Pero vamos a ampliarlo un poco más. Jeremías 23, capítulo 5 dice, he aquí que vienen días, dice el Eterno, Adonai, en que levantaré, ya no dice a Isaí, ahora dice a David renuevo justo, porque David viene de Isaí y reinará como rey, y el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Quién? Un descendiente de David, uno que venga del linaje de David. Jeremías 33, 14 dice, he aquí que vienen días, dice Adonai, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Y aquí ya nos habla de un renuevo, de algo que va a salir de David, de los lomos de David. Recordemos que David viene de Isaí, viene Isaí, luego viene el rey David y luego tiene que venir así sucesivamente hasta llegar al Mesías. En 2 de Samuel, donde el Eterno habló al rey David, le hizo esta promesa, hizo un pacto de que cuando tus días sean cumplidos y tú duermas con tus padres, dormir con sus padres es estar en el seno de Abraham, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, de tu esperma, de tu sangre, de tu carne, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su trono. O sea, un descendiente tuyo de carne y sangre, un ser humano tuyo. No está hablando de que iba a levantar un Dios, sino que iba a levantar un descendiente de la sangre de David, del linaje de David. Cuando aparece esta palabra, cuando duermas con tus padres, se tradujo en el Nuevo Testamento como el seno de Abraham. ¿Cuáles eran los padres de David? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ok? Dice el 13, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. O sea, está hablando del reinado del Mesías, que también el reinado del Mesías iba a ser para siempre. Ok, cumplimiento de todas estas profecías que hemos leído. Si analizamos todas las profecías que leímos, encontramos que tenía que ser del linaje de la raíz de Isaí, del linaje de David, su trono tenía que ser para siempre y los gentiles deberían de esperar en él. Todas estas profecías aplican al Mesías y si vemos, ninguna de ellas habla de que el Mesías iba a nacer de una virgen, sino que iba a venir de la raíz de David, de la descendencia de Isaí, de David, como dice Mateo, de Abraham. Mateo 1.1 dice, libro de genealogía de Yeshua, el Mesías, hijo de David. Hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de David. Imagínate, Yeshua, el Mesías, ya no nos dice que es hijo de Isaí. Ya nos dice que es hijo de David. ¿Por qué? Porque David es hijo de Isaí. Y David viene, lógico, del linaje de Abraham. Ya viene diciéndonos que Yeshua, el Mesías, es hijo de David, quiere decir que viene de la descendencia, de la sangre de David. Ya vamos a ver quién es hijo de David en el mismo libro de Mateo. Ok, Lucas 1.32 dice lo siguiente. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y Adonai, Elohim, le dará el trono de su papá. ¿Quién es su padre? Es David. David es el padre de Yeshua, de acuerdo con la Escritura. Nota que no estamos interpretando un solo pasaje de las Escrituras, lo estamos leyendo tal y como está escrito. Lucas 1.68 dice lo siguiente. Bendito es Adonai, Elohim, Rey de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador, o un poderoso Yeshua, en la casa de David, su siervo.
hay uno que es de la descendencia de David, que es un Salvador poderoso. ¿Qué quiere decir la palabra poderoso en hebreo? Elohe o Elohim. Elohim viene de poderoso, o sea que tiene poder, pero no es el todopoderoso. Ok, Juan 7:42 dice lo siguiente. Dice, ¿no ha dicho la escritura que el Mesías viene de la descendencia de David? O sea, y de Belén, la aldea en donde era, de donde era también David. O sea, la escritura profetizó que el Mesías es de la descendencia de David. Si el Mesías no es descendiente de David, no, de acuerdo aquí, no califica para Mesías y estaría contradiciendo las escrituras. O sea, la pregunta es, ¿acaso las escrituras no dicen que el Mesías tiene que venir de la descendencia de David? De Belén, de donde era también el rey David. O sea, tenía que nacer en Belén, tenía que ser descendiente de David para que califique como Mesías y que las profecías escritas en las escrituras tengan validez, de acuerdo con la escritura. Romanos 1:3, ¿cómo dice? Acerca de su hijo, que nació de la descendencia de David según la carne. Y cada vez que se encuentra la palabra según la carne, estamos hablando de carne y sangre. O sea, que el Mesías, para que califique como Mesías de Israel, el Mesías prometido en las Escrituras, tiene que ser del linaje de la descendencia de David, del linaje de Isaí. Vamos a continuar para ir terminando. Debemos saber los siguientes argumentos. Vamos a mirar unos argumentos aquí. Número 1, dando ya conclusión a esto. Yeshua no nació en diciembre, para empezar, no nació en diciembre, él nació en el mes de Tishri. 2. Los reyes no vinieron al pesebre. Nunca llegaron los reyes a ningún pesebre o a ninguna azúcar o a ninguna enramada, sino que vinieron a la casa de José, y José no tenía la casa en Belén. Ya lo vimos, que José tenía la casa en Nazaret. Y los reyes que llegaron a la casa de José en Nazaret, no en Belén. Yo no sé por qué en el nacimiento del Mesías ponen una enramadita o un establo, y allá dentro del establo hasta los reyes que vinieron a dejarle los regalos. Lean Mateo 2, 10, 11, a dónde fue que llegaron los reyes con todos los regalos. Y la escritura nos dice, esto es leer las escrituras, que llegaron a la casa de José, llegaron a Nazaret, no a Belén. 3. Yeshua no fue envuelto en pañales, en pámperes. En el verso o en el texto griego no aparece pañales, sino que dice que fue envuelto en telas de lino fino. Lucas 2:12. Vayan y investiguenlo. 4. Yeshua nació en una suca o en la fiesta de Sukkot, que es la palabra plural, o sea, una enramada. Lucas 2:7. 5. Miriam o María quedó encinta o embarazada en diciembre, en la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces, conocida como Juan 1:9, donde dice, y aquella luz venía a este mundo, cuando en la fiesta de Hanukkah. 6. Yeshua nació el 15 de Tishri o en septiembre, en el mes de septiembre, no el 15 de septiembre, sino en el mes de septiembre, en el 15 de Tishri, en la fiesta de cabañas, cuando se da la fiesta de cabañas, de acuerdo con Apocalipsis 21:3. 7. Cuestión 7, o argumento número 7. La estrella no se detuvo en un árbol, sino en la casa de José y de Miriam, Mateo 2:9. 8. Argumento número 8. No solo eran 3 reyes los que vinieron a ver al niño, sino que eran 3 naciones, de acuerdo con Isaías 67, Madián, Efa, y todos los de Seba vinieron a ver al niño y le traían presentes, ¿qué cosa? Oro, incienso y mirra, estos 3 reyes. Por eso es que la nación de Israel se asustó, se asombraron a ver aquella multitud de camellos, multitud de dromedarios, viniendo a ver al Mesías, al que se proclamaba como rey de los judíos. O sea, estos argumentos son los que se pueden contradecir con las escrituras o también afirmar con las escrituras. Yeshua nació en diciembre, la escritura no nos da esa fecha para decir que sí,
pero sí la escritura nos dice que nació el 15 de Tishri en la fiesta de Cabañas. Ahora, para concluir, y quiero agradecer a todos los que me han tenido paciencia para esta fiesta de Sukkot. Uno de los cumplimientos que me encanta ver es el libro de Miqueas, capítulo 5, del 2 al 3, donde nos habla del cumplimiento de este Mesías. Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará solos. ¿A quiénes? A los hijos de Israel, por un tiempo, hasta el tiempo que la que ha de dar a luz, dé a luz, o hasta que el tiempo que dé a luz, la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Es muy interesante entender esto. ¿Por qué lo digo? Donde la escritura nos enseña, por ejemplo en este verso 3, si usted lo puede notar aquí, donde dice: hasta el tiempo que dé a luz, la que ha de dar a luz. Tampoco no nos habla de una virgen dando a luz al Mesías Yeshua. No nos habla Miqueas tampoco de un nacimiento virginal, sino que nos habla que la que tiene que dar a luz, que dé a luz. O sea, y por lo normal, hermanos queridos, amigos, una mujer no puede quedar encinta por obra del Espíritu Santo sin intervención de su esposo. Por lógica, tiene que su esposo intervenir en el acto para que quede embarazada una mujer. ¿Cuál es el problema? Que para muchos la intimidad entre parejas, entre matrimonios, estoy hablando entre esposos, para muchos eso es algo malo, cuando la escritura no lo llama malo, la escritura lo llama bueno, porque es así como el Padre lo estableció y dice: y vio Adonai que todo era bueno en gran manera, y mandó multiplicarse. Entonces, que el hombre lo haya convertido en pecado, en abominación, en una cosa abominable ante los ojos del Eterno, es muy diferente. Pero es honroso, dice la Escritura, es honroso el matrimonio y el lecho sin mancilla. O sea, cuando uno se acompaña con su esposa antes de casarse, tener intimidad, eso es deshonroso, pero tener su intimidad dentro del matrimonio, de ser esposo, eso dice la Escritura que es honroso. Entonces el nacimiento de nuestro Mesías Yeshua fue honroso, honorable, porque la Escritura dice que José y Miriam ambos eran justos delante del Eterno, no quebrantaban Torah. Por ende, ellos guardaban los mandamientos del Eterno y se sometían a los mandamientos del Eterno. Por eso es que Miriam quedó encinta, porque ella era justa, ella era temerosa del Eterno, igual que José. Lo pudimos ver en el libro de Lucas, capítulo 1, capítulo 2, y en el libro de Mateo, capítulo 1, verso 16, nos habla que José es el marido de Miriam. Así es que celebremos felices la fiesta del Eterno. Estamos celebrando la fiesta de Sukkot. Recordemos que hoy, a la caída del sol, hoy que estamos viernes a las 6 de la tarde, estaremos celebrando el último y gran día de la fiesta, como lo dice la Escritura, que es la fiesta de Sukkot, el último gran día de la fiesta. Recordemos que se celebra por 7 días y el octavo día, dice Levítico 23, 44 en adelante, dice: el último día, el octavo día, tendréis fiesta solemne delante del Eterno. Este Shabbat que viene estaremos celebrando el último y gran día de la fiesta, donde será una gran celebración, una gran fiesta, un gran convivio. Habrá de todo, un poquito de todo, comida de todo, y va a haber enseñanza también. Pero no quería terminar la fiesta de Sukkot sin antes mostrarles esto y otros videos que voy a subir refiriéndome al Mesías Yeshua, quién realmente es, porque ha habido
una serie de interpretaciones concerniente al Mesías, de quién no es, que es parte de la Trinidad, que es el segundo Dios, que es bueno, y tanto que mirar, que solamente son interpretaciones de los hombres, pero nada que ver con las escrituras. La escritura no nos enseña tales cosas. Pero vamos a dejarlo para otro video. Espero que me hayas entendido y, como repito, si tienes dudas, preguntas o algo, no te olvides de mandar el texto y podemos ampliarlo con muchas otras citas más refiriéndonos a el nacimiento del Mesías o quién realmente es el Mesías. Pero por el momento lo dejamos hasta aquí. Ha sido un estudio de alegría, de motivación, que me llenó de alegría. Tenía esto en mi pecho que tenía que mostrárselos para que vayan entendiendo cuándo es que realmente el Mesías nació. No como algunos dicen de que no importa qué día nació, de que nació y no importa la fecha. Si la Escritura nos manda y nos lo deja establecido, entonces sí debe de importarnos, ¿verdad? Así es que, bueno, recordémonos, estamos celebrando las fiestas de Sukkot, el nacimiento del Mesías, que podríamos decir que estamos celebrando el cumpleaños de Yeshua, nuestro Mesías, ordenada por el Padre en una fiesta de Sukkot. Así es que celebremos la fiesta con gozo y nos miramos en un próximo video. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé vida, que el Eterno alce su rostro sobre ti y te dé mucho shalom, mucha paz, que así sea en el nombre de Yeshua. Así es que será en un próximo video. El Eterno te bendiga, el Eterno te guarde.